que sigue. Aquí está. Meramente para poder dejar los videos como delimitados por temas. Y aquí va. Sí queda como un poquito chueco el proyector, ¿verdad? Sí. Como... Ay, ya ves, intentaron acomodar, No funcionó. No, es que de hecho, si te fijan, está chueco desde la base. Entonces lo mejor que podríamos hacer sería como ponerle poquito papel del lado derecho. Si tiene ahí un papel, es lo mejor que se pudiera hacer. Porque ya desde el tubo que lo sostiene del techo está mal puesto. Ok. Y entonces, aquí va. Wow. Ok. Bueno, pues entonces, aquí vamos. Ahí va pues. Y entonces voy a ir colocando las secciones para ir a la par que las secciones del libro y que ustedes sepan dónde buscar la información o los ejercicios resueltos del curso a la hora en la que tengan que resolver su tarea, que sepan perfectamente dónde va cada cosa. Bajamos esto, acá está. Y entonces aquí va. Aquí empezamos, que de hecho esto ya lo voy a guardar. Ándale, sí está pesado el archivo. Luego, control N. Otra vez. Vamos a cambiar el journal. Vamos a dejarlo en graph. Y ya está. Y esto lo vamos a guardar dentro de las libretas. Y esto va a ser vectorial para ustedes son metalurgia. Aquí está. De manera que en algún momento yo pueda imprimir estos apuntes e irlos cargando para todos lados. Ok, entonces empezamos con lo primero con la sección 13.1. La sección 13.1 de esta unidad, de hecho vale la pena ver aquí el apartado, que aquí se comienza la unidad o el bloque 2. Y entonces empezamos con la sección 13.1, que van a ser funciones vectoriales y curvas en el espacio. Y entonces empezamos con una definición, que de hecho aquí vale la pena hablar un poquito de esto. Esto me lo voy a aventar a manera de nota porque no es meramente una introducción. Ok, hasta ahorita ustedes han estado trabajando con lo que conocemos como funciones. Déjenme lo pongo por acá. Aquí está. Ustedes han estado trabajando con esto de acá. Ustedes van a tener... ¿Dónde dejé esto? Acá está. Ok. Ustedes han estado trabajando con un plano en el que ustedes tienen ustedes tienen por acá una coordenada x y aquí lo que tienen es una función f de x. Y lo que hace es que a cada punto en x, que ven, sea esto representado por mis rayitas, le asigna un punto en el eje y.
pudiera ser algo más o menos como esto, ¿no? Y que fuera algo como así. Bueno, pues entonces decimos que la gráfica de f, ustedes lo pudieran interpretar como el conjunto de los puntos y, tales que y es igual a mi función f de x. Todos los puntos por los cuales pasa mi curva son puntos que van a satisfacer y igual a f de x. Órale pues. Pero además de esto, nosotros podemos decir lo siguiente, que la función f es tal que, o está definida como, una función que toma elementos en los reales, toma un elemento, un número real cualesquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos lo va a pasar a otro número real, que es lo que tienes acá. A lo mejor este es un 1, a lo mejor este es un 1.5, a lo mejor este es un 2, un 3, y así, ¿no? Entonces, la función f es tal que te agarra un número cualesquiera a y te lo manda a otro número cualesquiera b. Órale pues. Entonces, vamos a cambiar ahora eso, porque ahora lo que vamos a tener es un espacio tridimensional. Entonces, ahora vamos a pasar, digamos, al siguiente nivel de dificultad. Nosotros vamos a tener esto de acá. Voy a tener, tres ejes, tal que este de acá va a ser x, este de acá va a ser y este de acá va a ser z. Y de acá lo que quiero que vean es que a cada punto en el plano XY, por ejemplo, que este fuera el punto 1, 1 y que a lo mejor por acá estuviera el punto 3, 1 y así, le va a asignar una altura z, una altura que a lo mejor por acá se va a ver, no sé, a lo mejor como un conito, ¿no? Que se ve a lo mejor como una curvita, algo así. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, que ahora para este caso, esta sería mi función f, que depende de dos puntos, de x y de y. Cuando hablamos de dos variables, decimos entonces que ahora mi función f es tal que, o está definida como, una función que agarra elementos en R2 y me los pasa a un real. Es decir, mi f es tal que me toma un par ordenado, un punto en el espacio, un xy, y me lo va a mandar a una cierta altura cualesquiera, a un cierto número b. Es decir, estamos pasando, o mi función ahora me agarra un par ordenado y me la avienta a un real. En el caso de variable real, en el caso de cálculo 1, tenemos que la función agarra los reales y me los manda a los reales. Ahora no. Por ejemplo, podemos venir para acá al GeoGebra. Ay, ¿cómo le hago aquí para borrar todo? Ustedes pudieran, por ejemplo, venir acá, pudieran, no sé, poner igual a z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y ahí está. Nos da ahora este paraboloide, este coso aquí raro. Y lo que quiero que vean es que yo puedo generar un punto sobre un objeto. Lo puedo poner por aquí a lo mejor. Y yo puedo mover ese punto. Ya no quiero punto, ya quiero flechita. Ahí está. Y entonces, ese punto que está sobre ese objeto le va a corresponder un punto en x y y. Por ejemplo, ustedes pudieran determinar entonces, o pudieran decir que al punto 1.07, 1.36, que son el punto x y y de este lado,
le está asignando el valor de 3 en z. Es decir, a un par ordenado 1, 1.3 le asigna el valor de 3 en z. Es decir, estamos pasando de un par ordenado a un número real, que es lo que le estaba diciendo de este lado, pero pues se ve más bonito en GeoGebra, ¿no? Ok, ya que entendimos esta parte, lo que sigue entonces ahora sí es, ya puedo definir una función vectorial. Apenas llevo hora y media con el cubrebocas y ya traigo bien lastimadas las orejas. ¿Mande? Las traigo así todas para adelante, ¿verdad? Necesito conseguir uno de mi talla. ¿Se agüitan si me consigo uno de 3M así de Bane? Sí. Porque sí lo he estado pensando porque no, estos siempre me lastiman bien gacho las orejas. ¿Quién me manda a estar tan cabezón, vea? ¿Sabes qué? Voy a aplicar la de meterlo aquí en el ente. Esta me la enseñó un cuate que es médico. Dijo, no, mi chavo, ir a aplicar. Pero no se le queda ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, estos están un poquito más ajustados. Que está bien porque sí me gusta que me quede como más apretado, me siento más seguro. Pero... Ahí está ya tengo aquí el menos uno. Otra espalda esta cosa. Ok. Con esto, aquí va. Y entonces ya podemos empezar acá. Yo ya puedo definir, aquí que no se me olvide. Y entonces, para este punto de acá, la gráfica de f sería el conjunto de puntos z, tales que f o la función de x, y es igual a z, o al revés, z es igual a f de x, y. Todos los puntos z que cumplan o machen o que pues sí, que agarren, que cumplan, que prendan, pues van a ser lo que conocemos nosotros como la gráfica de f. Ok, y entonces dice, y dale pues, vamos a definir ahora lo que nosotros vamos a conocer como una función vectorial. Y entonces aquí va. La función vectorial vamos a definirla así. Entonces es una función cuyo dominio es un conjunto de reales y vamos a ponerlo más para acá, y su rango es un conjunto de vectores. Ojo aquí, porque yo en dos dimensiones, en el ejemplo que puse anteriormente, pasé de un vector, de 2 dimensiones en este caso, a un número real. Pero esto no es necesariamente así. También puede ser una función que me pase de un vector a un vector, puede ser que me pase de un R2 a un R3, puede ser que me pase de diferentes maneras, pero en sí, esta función vectorial, la forma más fácil de visualizarla es de esta manera. Y es con lo que quería empezar. Ok. Y entonces, aquí va. Entonces, matemáticamente, yo puedo definir una función vectorial como r que depende de un cierto parámetro t. Ojo que ahí la r es una función, pero le estoy poniendo ahí su flechita de que es vector. Y es igual a un vector que está agarrando f de t, g de t, vamos a ponerlo más separadito porque siento que no se ve. Pero lo primero es, el primer componente está dado por una función f, la segunda componente, digamos la componente en y, está dada por g, y la tercera componente está dada por una cierta función h.
De tal manera que entonces yo puedo definir, lo voy a poner, ¿en qué lo pondré? En verdecito, gracias, así, tal que decimos que f, g y h son sus funciones componentes. Ahí está. Y entonces, yo por ejemplo, ya pudiera yo venir y ya puedo yo decir por acá lo siguiente. Podemos hacer un ejemplo sencillito y carismático como el que sigue. Puedo definir entonces yo una función r de t que sea igual a una función t cúbica logaritmo natural de 3 menos t, coma, la raíz de t. Y entonces yo puedo definir por acá que esta de aquí sería su función f, esta de aquí sería g y esta de acá sería h. De aquí yo puedo ver entonces, o puedo extraer su dominio y su rango. El dominio de r de t vendría siendo lo que sigue. Este de acá entonces es el conjunto de todos los números t, tal que la función r de t existe. Ok, pues vamos a analizar. ¿En qué puntos existe la función? Vamos a analizarlo por partes. Decimos entonces que r de t existe si y solo si todas sus componentes existen. Es decir, esto de acá es lo mismo, si y solo si f, g y h existen y están definidas, ¿no? Están bonitas y está funcionando todo bien. Ok, pues entonces aquí va. ¿Me pueden decir cuándo existe f? ¿Para qué valores de t la función t cúbica existe? Siempre, ¿no? Cuando me refiero a algo que no existe, es algo que sea así infinito o que te queda una cosa del tipo 1 sobre 0, cosas raras. T cúbico puedes ir en todos los reales, desde menos infinito hasta infinito. Pues T cúbico se porta bien, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Órale pues. Ok, entonces f igual a, bueno, vamos a ponerlo completo para que ir despacito. F de t, que es igual a t cúbico, ándale, el cúbico que pone un cuadrado, a t cúbico existe para todo t, es decir, existe para t desde menos infinito hasta infinito. Lo puedo poner por acá. Esto de acá es lo mismo que decir que existe para t que pertenece desde menos infinito, esto es abierto, desde menos infinito hasta infinito. Ok, vamos a hacer lo mismo con g. G de t es igual a el logaritmo natural de 3 menos t, ¿cierto? ¿Y esto para qué valores de t existe? Pónganle en su calculadora el logaritmo natural de 0. Error, ¿verdad? Y para el logaritmo natural de menos 1. Entonces, ya saben ustedes que para negativos y 0 no existe. Entonces, esa función existe de cuando el argumento da desde 0.01, desde 0.0001 para adelante.
Entonces, esta función existe para todo t tal que 3 menos t es mayor que 0. Esto de acá puedes decir entonces también que es igual para, o que existe para t que recorre desde, para t que pertenece al intervalo, desde 3 hasta infinito. Obviamente no existen 3, por eso es el corchete abierto. El corchete abierto significa que llega al límite de 3, pero no es 3. Entonces puede llegar a valer 2.999999, y eso sí existe. El logaritmo natural de 0.001 lo pueden checar y sí existe. Y de ahí para el real. Ok. Y entonces ya nada más nos quedaría revisar cómo es h de t. H de t decimos que es la raíz de t. ¿Para cuándo sí funciona esa cosa? ¿Cuándo truena la raíz? Raíz de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 funciona bien. Exactamente. Entonces la función h de t existe para todo t mayor que 0, ¿cierto? Órale pues. Entonces, ¿cuál es el conjunto de t's en los que las tres funciones existen a la vez? Ojo acá, porque entonces tenemos que una existe desde menos infinito hasta infinito, esa es la que menos bronca tiene. Una tiene desde 3 hasta infinito, y la de abajo tiene desde 0 hasta infinito. Ah, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí en la G, porque cuando t va de 3 hasta infinito, el t es negativo. Entonces cuando vale 5, te queda 3 menos 2 menos 2, y eso no existe. Entonces al contrario, va desde t hasta, desde menos infinito, así es, desde menos infinito hasta 3. Y entonces, déjame corregir esto de acá. Desde menos infinito hasta 3. Entonces, ¿cuál es la intersección entre estos tres cosas, no? Voy a ponerlo con colores diferentes para que se vea mejor. Este va a ser azul, F va a ser en azul, este va a ser en rojo, y este de acá va a ser en verde. Entonces, ahí va. Ponemos nuestra recta numérica en negro, y aquí está. Decimos entonces por acá está menos infinito y por acá está infinito. Y entonces la función f existe en toda la recta, no tiene ninguna bronca con nadie. El rojo, o la función g, nada más existe, digamos que por aquí tengo el 0, y entonces el rojo nada más existe desde menos infinito hasta 3, digamos hasta aquí. Entonces el rojo existe de aquí hasta aquí. Y el verde nada más existe desde infinito, desde 0 hasta infinito, de aquí para acá. ¿En qué región existen las tres funciones? No. Sí, de 0 y hasta dónde. Justamente. Y entonces yo ya puedo decir lo siguiente. Y entonces dijimos entonces que el dominio de mi función vectorial r de t es igual al conjunto de todos los t's tales que f, g y h existen. Ya dijimos que f, g y h existen para todo t que pertenece al intervalo entre que va desde 0 hasta 3. Por lo tanto, el dominio de r de t no va a ser otra cosa que
esto de acá, que va desde 0 hasta 3. Y con esto terminamos nuestra primera clase de cálculo vectorial. Déjenme, voy cerrando aquí la grabación.